Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learning. Hoy vamos a estar hablando un poco del auge de los modelos de lenguaje chinos. Tenemos tres empresas, Qwen, Yi y DeepSeek, y vamos a estar haciendo un review de dónde vienen, qué también funcionan y cómo se comparan con los demás modelos abiertos que existen. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo de Machine Learning, tratando a veces me sale, a veces no, de explicar cosas que son capaz parecen difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Así que, como siempre, me gusta dividir los videos por partes, así que primero vamos a ver cada una de estas empresas, después vamos a ver una demo de cómo andan estos modelos y cómo se comparan, y después vamos a analizar por qué es que estos modelos funcionan mejor, en muchos casos, que otros, ¿no? Así que primero que nada vamos a arrancar con un posteo que hizo Jeremy Howard, que si no lo conocen es la persona que está atrás del curso de Fast AI, que es excelente, siempre me da la vibra de que es un tipazo, así que les recomiendo que lo sigan y vean si tienen alguna entrevista, también la escuchen. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jeremy en este caso? Dice, reportes de otras personas sobre esto nos dicen que es el real deal, ¿no? O sea, de verdad funcionan así de bien los modelos chinos. Tienen fuertes capacidades de codeo, son buenos en varios lenguajes y son bastante consistentes sobre contextos largos. Así que acá lo que dicen es, parece que tenemos otro brillante modelo chino. Así que nos dice, bueno, ahora tenemos todos los que vienen de la empresa Qwen, los que tenemos de Yi y ahora los que tenemos de DeepSeek, ¿no? Y tenemos esta nota que ya nos vamos a poner. Y acá lo que dice es, mira, de 10 minutos después de que agarro y posteo esto, ya salieron dos modelos más de la empresa Qwen. Así que vamos a meternos y explorar cómo funcionan todos esos. Primero arranquemos por Yi. ¿Y qué es esto? Bueno, Yi es una empresa que acá pueden ver que tiene dos modelos, o sea, dicen open source, más modelos que están por aparecer. Tenemos dos releases que hicieron, ¿no? Uno de 6 billones de parámetros y uno de 34 optimizados los dos para conversación, ¿no? Tenemos los modelos base y también tenemos los modelos conversacionales, ¿no? Seguimos acá un poquito los resultados. Yo siempre tomo MMLU, que es un compendio, digamos, de distintos benchmarks, simplemente porque también tenemos el número de ChatGPT, entonces se me hace un poquito más fácil compararlo con ChatGPT, ¿no? Que sería GPT 3.5. En este caso, podemos ver que Yi 34 billones le está dando 76,3 en este benchmark y el valor de GPT 3.5 es 70 básicamente y el de GPT 4 es 86. Entonces así podemos ver más o menos qué tan lejos o cerca estamos de los mejores modelos propietarios al día de hoy, ¿no? Estos son los dos modelos. Ahora, me gustaría meternos un poquito también en la parte comercial. Porque acá estamos hablando de modelos que son completamente abiertos. ¿Por qué? Y porque están basados en Llama 2, ¿no? O sea, tomaron esto como la base de sus modelos y después simplemente le cambiaron la distribución de la data que se le metía, ¿no? Y la forma de entrenarlo. Pero en realidad usaron esto como base, ¿no? Así que están modificando sobre open source y también lo hacen open source. Acá, cuando hablamos de lo que es la startup, pueden ver que ya está evaluada en $1.000 millones. O sea, estas personas sacaron dos modelos, estos dos, sobre algo que es open source y ya los inversores, digamos, ya lo están valuando en $1.000 millones, ¿no? En un unicornio. Así de rápido, en 6 meses, 6 a 12 meses ya lo hicieron. Lo que sí me gustaría charlar un poquito acá, que esto es, en el video anterior yo estuve hablando un poco de lo que es la idea de membresías, de Stability AI, pero más que nada a grandes rasgos es cómo haces para sacar plata del open source, y especialmente el open source en IA generativa. Acá podemos ver, hay mucha conversación acá, pero lo que nos dice acá es, mira, si se acuerdan, yo había dicho que teníamos 3 grandes grupos para hacer plata. Uno era cuando vos estabas en la infraestructura, que podemos encontrar a las Big Tech, ¿no? Como Amazon, Meta, Microsoft, Google, etc. Pero también tenemos startups como pueden ser Together, por ejemplo. Entonces, en la parte de infraestructura tenemos un modelo de negocios. En la parte de hacer modelos tenemos otro. Pero acuérdense, esos modelos están compitiendo con los de Facebook, los de Microsoft, los de Alibaba, etc., ¿no? Entonces es muy difícil estar en ese espacio, ¿no?
si lo conocen alguna gente de negocios, van a ver que tenés el océano azul y océano rojo. El océano rojo es donde no querés estar, que es donde hay sangre. Está rojo porque hay sangre. ¿Por qué? Porque hay muchos tiburones, porque hay mucha competencia. Entonces vos te gustaría estar en un océano azul, donde no tenés competencia. Entonces tenemos modelos en el medio y después finalmente tenemos aplicaciones, ¿no? Idealmente vos querés estar en por lo menos 2 de 3. Hay muy pocas empresas que pueden hacer las 3, pero querés estar en 2 de 3. Eso quiere decir que si haces aplicaciones, querés que los modelos los hagas vos también, ¿no? Entonces tenés tu ventaja comparativa porque conectás estas dos cosas, ¿no? Si haces modelos, querés también tener la infraestructura para hacer los modelos. Entonces siempre está bueno tener 2 de 3. Ahora, acá lo que está diciendo básicamente es no podemos hacer todo open source. Eh, hacer estos modelos nos requiere un montón de cómputo y por ende son muy caros. Entonces cuando levantamos un montón de plata, todo esto se va a ir en las placas de video. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrarnos la mayor cantidad de placas de video que podemos, infraestructura, ¿no? Para hacer los modelos. Ahora, una vez que ya lo hicimos, ahora lo que queremos hacer es básicamente empezar a monetizarlo encontrando product market fit para estos modelos, ¿no? Entonces, lo que están diciendo acá es, bueno, ahora tenemos que hacer aplicaciones. Eh, bueno, acá están pegando un poquito de bardeada, ¿no? Acá pues, los chinos podemos hacer mejores aplicaciones que los americanos, etc. Pero un poquito de ahí de jueguito. Picante. Pero sí, lo que están diciendo es, mira, nosotros vamos a tratar de hacer productos y después queremos que estos modelos nuestros estén detrás de estos productos que vamos a hacer. Pero ese es el modelo de negocio, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, esto significa que si ellos van a tener sus modelos propietarios en algún momento, no tienen ningún problema en hacer alguno de esos modelos open source. ¿Por qué? Por un tema de marketing, básicamente, ¿no? Y posicionamiento en el mercado. Entonces, podemos ver que estos son todos los modelos que tienen, ¿no? De 34 y de 6. Y tienen distintos modelos que están cuantizados de distintas formas, ¿no? Entonces, acá podemos ver los benchmarks y podemos ver que y 34 billones le va bastante bien en todos, ¿no? Me gustaría así mostrarles acá la licencia. Esto a mí me resulta interesante. Todos estos modelos son open source, ¿no? Pero ¿qué significan? Bueno, acá básicamente nos dice commercial purposes, ¿no? Directamente, o sea, básicamente vos puedes usar estos modelos, modificarlos como quieras, mientras que no viole alguna de las cosas que están en esta licencia, que puede ser, por ejemplo, esto. Propósitos militares o fuera de la ley, ¿no? Y hace un poquito de cosas. Básicamente lo que nos está diciendo es una cosa así como, mira, no me demanden, si lo usás es bajo tu responsabilidad, a veces te puede dar información personal porque se escapa dentro de la data de entrenamiento y a mí no me hagas ninguna demanda, ¿no? Pero mientras vos estés completamente bien con todo eso, entonces no hay problema, usalo, sacale plata, no pasa nada. Bueno, esto es Yi, el primer empresa, ¿no? La primera empresa que tenemos que es una startup, ¿no? Vamos a el segundo equipo que tenemos, ¿no? Y acá tenemos a Qwen. Y yo este video voy a estar hablando solamente de modelos de lenguaje, pero si ven dos videos anteriores, yo estuve hablando de básicamente toda esta idea de conectar texto e imagen, ¿no? O sea, modelos multimodales. Multimodal significa que tenés texto, audio, imagen, video y otras modalidades de data, por ejemplo. En este caso simplemente estamos hablando de texto, pero hay muchas empresas chinas que están haciendo, la verdad, la mejor research que yo he visto conectando estas dos cosas. Imagen y texto, ¿no? Pero también lo tenemos para audio, que lo vemos acá, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en texto, ¿no? Así que tenemos Qwen. ¿Quién es Qwen? Bueno, Qwen es la organización que está encargada de los modelos de lenguaje dentro de Alibaba Cloud. Que si no saben quién es Alibaba, es una empresa de tecnología enorme, china, que la versión cloud, o sea, compite directamente con Google, Amazon y Microsoft en todo esto, ¿no? Es uno de los grandes, creo que necesita cuarto o quinto después de Oracle, a una cosa así en el mundo, ¿no? Así que acá pueden ver que lo que van a hacer es continuamente sacar modelos de lenguaje, modelos multimodales, audio, imagen, etcétera, y cualquier otro AGI related, ¿no? ¿Se acuerdan? AGI es artificial general inteligencia, ¿no? Inteligencia general artificial, ¿no? Tenemos tres tipos: narrow,
general y superinteligencia, ¿no? Esos serían los 3 tipos. Bueno, general es las que son hasta un humano, básicamente. Acá tenemos un ejemplo de Kamenduru. Ya sacó un collab donde pueden probar lo que es toda la parte de audio, pero yo lo que quería era charlar un poquito de la parte de texto, ¿no? Así que acá tiene todos 2 modelos sincere. ¿Qué significa? No porque sean buenas personas estos modelos, sino porque los entrenan para que sean muy truthful, ¿no? O sea, que digan la verdad, básicamente, que alucinen menos. Entonces, por eso es que le ponen este sincere. Acá pueden ver que tenemos estos modelos, Qwen 72B, o sea, lo dice, ha sido entrenado con información de alta calidad de 3 trillones de tokens y expandieron el contexto a 32.000 tokens y bueno, y que se puede optimizar más el asistente. También nos sacaron un modelo de 1.8 billones con 2.000 tokens de contexto y la capacidad de generar texto con 3 GB de memoria de GPU. Esto significa que este modelo ya empieza a funcionar en un teléfono, ¿no? O sea, ya funciona en un teléfono. Y acá tenemos los resultados, ¿no? Tenemos GPT, acá podemos ver que ya mejor, ¿no? Nos está comparando con 3.5, 4 y el Llama 2. Así que si agarramos Qwen, que es el que tiene este colorcito un poquito más naranja, podemos ver que en MMLU está arriba, ¿no? Vemos el verde, es GPT 3.5. Y el azul es GPT-4. Está en el medio, ¿no? Y este es un modelo abierto, o sea, lo podemos usar en nuestra máquina, etcétera. Tenemos que simplemente tener el hardware para poder correrlo, pero eso quiere decir que podemos tener un modelo que es tan bueno como ChatGPT de forma gratuita totalmente, ¿no? Acá podemos ver que la diferencia, podemos ver primero, GPT-4 es una bestia, o sea, es mejor en un montón de cosas. Pero podemos ver, por ejemplo, acá sí tenemos en Human Eval, no tenemos diferencias. En matemática, podemos ver que es mejor el modelo chino, y etcétera, ¿no? Depende de los benchmarks que usemos para comparar, los tenemos. Los benchmarks no son todos, ya vamos a hacer una nota en un toque, pero simplemente es importante para tenerlo, pero no es todo. Siempre hay que probar los modelos para ver qué tan bien funcionan. Esto es subjetivo, o sea, no hay una forma objetiva de medir estas cosas. Hasta estos benchmarks es posible que lo que se genera es contaminación de datos, que es básicamente donde las respuestas a estas preguntas se meten en la data de entrenamiento y por eso algunos modelos son buenos, ¿no? Entonces, como siempre, esto nos da una indicación de cómo es la performance, pero lo mejor es probarlo siempre, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Acá tenemos el repo de Qwen. Pueden ver que tiene un montón de cosas, no es solamente el tema de modelos de lenguaje, tiene de todo. La verdad, acá tienen todos los modelos 1.8, 7, 14, 72, etcétera, están compilados en distintas formas. Es, la verdad, muy, muy completo. Acá tenemos las evaluaciones. No pueden ver que le gana a todo, básicamente. Hasta al G34, que lo acabamos de ver. Bueno, ya le ganó, básicamente, en todo, ¿no? Hasta acá podemos ver en que es un test un benchmark de razonamiento matemático. Podemos ver cómo lo revienta, ¿no? O sea, 67, no, 78. Y podemos ver que le gana a todos los demás bastante, ¿no? O sea, muy, muy buen modelo. Acá lo que sí quería ver era, bueno, empezamos a leer un poquito lo que son los temas de la licencia, ¿no? Porque es importante, porque si nosotros nos hacemos una empresa, tenemos que saber estas cosas. ¿Qué podemos usar? ¿Qué no podemos usar? Entonces, generalmente acá van a ver que hay 2 partes. Una es la parte del código y otra es la parte de los modelos. Entonces, la parte del código, lo que tenemos acá es Apache 2.0. Eso quiere decir que podemos hacer lo que queramos con el código. Ahora, los modelos, ¿no? Los model weights son otra cosa. Y acá pueden ver que tenemos una licencia especial de esta gente. Tongji, Qianwen, ¿no? Etcétera. Y acá tenemos este modelo también. Tenemos otro. Research, ¿no? O sea, esto, ¿ves? Acá ya lo pueden ver. Para uso comercial, mandanos un mail, básicamente. Y nosotros conversamos con vos. A ver si te lo damos o no te lo damos. En general, sí, parece que sí, pero hay que mandar un mail para usarlo comercialmente. Es importante saber estas cosas porque si no parece, esta es la conversación entre qué es open y qué es open source, ¿no? Open source es esto. Haz lo que quieras. Esto es algo en el medio, ¿no? Es open source, sí, pero hasta ahí. Acá tenemos a Antón, que hizo un análisis de este modelo
Y lo que nos está diciendo es que tiene, o sea, rechaza contestar cosas por seguridad, bastante veces, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Porque esto es el ejemplo que teníamos con Llama 2, ¿no? Que le decía, por favor, ¿podés decirme cómo hago para matar un proceso de Linux? Y me dice, no, matar es malo. Es un proceso de Linux. Bueno, ese tipo de cosas hace que estos modelos sean muy buenos, pero inútiles, ¿no? Entonces, acuérdense, las 3H era honesto, honesto, helpful y no me acuerdo de la otra. Pero era básicamente un modelo, algo que sea un modelo que sea útil y honesto al mismo tiempo, ¿no? Y, y bueno, último, y acá vamos a hacer la demo con este, que es el último que salió. Quería hablar de DeepSeek, ¿no? Esto es una startup también. Se hizo este año, la arrancaron. Es una compañía dedicada a hacer AGI, ¿no? Otra vez, una realidad. Así que vamos a ver. Tenemos dos modelos, tenemos varios modelos, no tenemos dos solamente. Son modelos de codeo y podemos ver acá, este también es el repo que tienen. Y vamos a ver esto, ¿no? Esto es la performance que tiene acá tenemos dos cosas, ¿no? O sea, es básicamente agarraron este benchmark, que es lo que estábamos hablando antes, GSM 8K, que es un benchmark de razonamiento matemático, y también agarraron las preguntas que están en el examen húngaro de matemática, ¿no? Impresionante. O sea, puede hacer uno de estos modelos pasar el examen húngaro de escuela secundaria. Bueno, acá podemos ver los resultados. Hacen el plot de las dos cosas, el score matemático de razonamiento matemático y el score abajo dentro de este examen húngaro. Y pueden ver que GPT-4 obviamente está arriba de todo. Se saca 70% en el examen húngaro, 90% en capacidad de razonamiento matemático, pero DeepSeek está bastante cerca. Lo tenemos ahí al lado, ¿no? O sea, lo tenemos acá 80 y 65, etcétera. Es mejor que Grok, que es el modelo de Twitter, no de Elon Musk. Es mejor en algunas cosas, son muy parecidos a Claude 2. Y después pueden ver todos los demás. GPT 3.5 está muy atrás, ¿no? Y los demás también, ¿no? Los demás modelos abiertos. O sea, este modelo es realmente muy bueno. Acá tenemos otros benchmarks, etcétera, y tenemos acá los resultados, ¿no? Pueden ver cómo es mejor en la matemática. Vamos a ir para atrás, mira. Es mejor en la parte matemática. Vamos a ver acá que tenemos los resultados también, ¿no? Dijimos GSM 8K. ¿Cuánto daba? 78. Bueno, vamos a ver cuánto tiene esto. 84. ¿Ven? O sea, este modelo que es más pequeño es mejor en razonamiento matemático. Ahora, en el MMLU es peor que el otro, ¿no? Así que es todo un trade-off, básicamente. Mejoro las capacidades en un lugar y las empeoro en otro lugar, ¿no? Esto también me puse a buscar la licencia para ver cómo funcionaba. Y acá esta parte sí es interesante porque vos tenés licencia, pero me gustó esto. Los tipos estos te dan, dice, bueno, DeepSeek te da a vos una licencia perpetua, global, no exclusiva, sin cargo, sin royalties, irrevocable, para que puedas reproducir, preparar, mostrar públicamente, demostrar, subset y distribuir, bla, 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 bla. Bueno, el material del modelo y los derivados, o sea, haz lo que quieras con este modelo. La verdad me pareció muy bueno que usen estas palabras. Perpetual Worldwide. Bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque estamos hablando un montón, pero vamos a ver cómo funciona. Yo acá, esto es una de las. Esto es una prompt bastante difícil. En general, por ejemplo, Mistral no funciona con esta prompt. Llama 2, el de 2, el de 13, el de 7 y el de 70 mil millones de parámetros no funciona con esta prompt. Y lo que estoy haciendo acá básicamente esto es lo que estaba detrás de la página que dice de preguntar al candidato, ¿no? Lo que hacíamos era, tomamos el contexto literal de entrevistas y después le hacíamos unas preguntas donde decíamos, quiero que basado en todas estas entrevistas que leíste, quiero que puedas responder una pregunta del usuario, ¿no? Entonces acá le estamos dando una instrucción al sistema, después le damos el contexto, estas son entrevistas de un candidato presidencial, ¿no? Y después, en base a todo ese contexto, le estoy diciendo, contéstame la pregunta, ¿no?
Y acá podemos ver que me lo transcribe esto. Acuérdense, esto es un modelo conversacional, no de instrucciones. Así que obviamente la performance es un poquito peor. Pero acá lo que está haciendo es me está refraseando todo esto. Responde la pregunta basado en el contexto provisto. Y nos está usando este background para hacer la pregunta. Y la respuesta que nos da es la verdad bastante buena, ¿no? O sea, está usando el contexto que yo le di, que es básicamente acá la pregunta era, ¿está bien o no? ¿Estás a favor de la venta de órganos? Una cosa así, ¿no? En base a todo esto. Y en base en base a la respuesta es correcta en base al contexto que le damos, ¿no? Los números son correctos, la crítica acá es correcta y después la conclusión final también es correcta en base al contexto. Acá yo le hago otra pregunta, pero hago la prompt la hago un poquito distinta, ¿no? Acá le hago la pregunta al principio, ¿qué opina esta persona sobre una situación? Y le meto una prompt y después le doy el contexto, ¿no? Acá tenemos el contexto de lo que salieron en entrevistas. O sea, estas son transcripciones literales de entrevistas donde se hablaba de este tema. En base a ese contexto, acá nos responde ahora en inglés. Dice, el candidato o la persona está en contra de esta cuestión que yo había planteado. Él cree que bla, 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 y la respuesta es correcta en base al contexto que le damos. Acá le estoy haciendo la misma pregunta, de nuevo, ¿no? Así es como yo se la había dado, ¿no? O sea, las otras me las había cropiado, las respuestas, pero acá lo tenemos. Tenemos instrucciones y después tenemos la siguiente pregunta. Y en base a eso nos responde de la misma manera exacta que antes, o sea que está bastante bien. Acá les hago unas preguntas de razonamiento simple, ¿no? Le digo, ¿qué es más pesado? ¿Un kilo de plumas o un kilo de hierro? Y nos dice, la verdad que pesan lo mismo, porque el peso de un objeto se determina por su masa y los dos objetos tienen la misma masa de un kilo. Pero el volumen de los dos objetos va a ser distinto, porque el hierro va a ser más denso y va a ocupar menos espacio que las plumas. Bastante, bastante bien lo que nos está diciendo acá. Esta es la pregunta que hago siempre y siempre les va mal. Con esto decimos, si 5 remeras se secan en 6 horas, ¿cuánto tiempo va a tardar en que se sequen 30 remeras? ¿No? Entonces acá nos hace la cuenta. Y nos dice, si 5 remeras se secan en 6 horas, entonces una remera se seca en 6 dividido 5. Entonces, si tenemos 30, vamos a hacer 30 por 6 dividido 5, 36. La respuesta es 36. Pero, y acá le pregunto en español, ¿qué pasa si puedo secar todas las remeras al mismo tiempo? Si puedo secar todas las remeras, entonces el tiempo de secado no se verá afectado por el número de camisetas. En este caso, el tiempo será el mismo para 5 como para 30, siempre y cuando todas las camisetas se puedan secar al mismo tiempo. Muy bien la respuesta. Ahora, vamos a compararlo con otro modelo, ¿no? Es un modelo, acuérdense, 67 mil millones de parámetros. Ahora, el otro modelo que la verdad que le está yendo bastante, bastante bien es este OpenHermes 2.5 Mistral. Mistral, 7 mil millones de parámetros, ¿no? Acuérdense, mucho. ¿Qué significan los billones de parámetros? Hay que básicamente multiplicar por de 2 a 3 veces la cantidad de billones de parámetros para tener cuántos gigas de RAM de GPU necesitamos para correr estos modelos. Eso va a estar directamente correlacionado con cuán caro nos sale correr estos modelos. Entonces, un modelo de 70 nos va a salir casi 10 veces más correrlo, ¿no? Que este modelo, que es muy económico, ¿no? Entonces, a menos que esto sea 10 veces mejor que esto, nos conviene más usar esto. Entonces yo en este caso le estoy pasando la misma prompt que le pasé al otro modelo. ¿Qué opina X sobre Y? Y la respuesta que nos da este modelo OpenHermes está bastante bien. Está bastante bien, es correcta. Está usando el contexto y la verdad es mejor. Esta respuesta es mejor que todas las que tuve hasta el momento, ¿no? Excepto ChatGPT. Acá le hago la misma pregunta, de nuevo, ¿qué opina Milei sobre etcétera? Y la respuesta que nos da, acá tenemos un error de transcripción de Whisper, pero la respuesta que nos da es correcta también. Muy bueno, la verdad. Y este modelo está en inglés, pero yo le estoy preguntando en español y nos está contestando en español. Muy bueno. Buena capacidad multilingüaje. Le hago la misma pregunta, ¿qué es más pesado? ¿Un kilo de plumas o un kilo de hierro? Ambos pesan un kilo, pero el hierro es más denso y pesado por el volumen, etc. Si 5 remeras se secan en 6 horas, ¿cuánto tiempo me toma secar 30?
Si las 5 se secan en 6 horas, entonces tomarían 18 horas, la mitad que antes. Esto se calcula dividiendo el número de camisetas, 30 por el número de camisetas que se secarán en 6 horas, 5. Y luego multiplicando el resultado por 6 horas. Bueno, no sé qué hizo acá, pero nos da la mitad, o sea, la mitad que lo que nos da el otro modelo. Pero acá le estoy preguntando, ¿pero qué pasa si puedo secar todas las camisetas al mismo tiempo? Si pudiera secar todas al mismo tiempo, el tiempo de secado sería de 6 horas, ya que se sabe que 5 camisetas se secarán en 6 horas. En este caso necesitarán más horas para secar las 30 camisetas. Bastante bien la respuesta, ¿no? Muy bueno. Entonces, misma performance, ¿no? Entre los dos. Pero un modelo es 10 veces más grande que el otro. Acá, esta persona, Technium, es una bestia también, hizo una evaluación sobre todos dos modelos, DeepSeek y Qwen, de más o menos el mismo tamaño, y podemos ver cómo DeepSeek le gana para este benchmark, pero pierde en este otro. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, hay que verlo. Yo, como siempre les digo, tienen que evaluarlo así. Tienen que hacerle preguntas con su caso de uso y ver si le responde bien o mal, fuera de lo que puedan decir estos benchmarks, ¿no? Que tenemos. Esto es lo que decimos, ¿no? Acá Antón, que lo reventó al otro modelo, a este, la verdad está hablando bastante bien, ¿no? De este modelo. Y acá sí me gustaría contar un poquito, básicamente el tema de la data. Si vemos acá, acá lo que está diciendo Johannes es la parte más interesante de DeepSeek es el scheduler que tienen para el Learning Rate, ¿no? Lo que esto significa es que, ¿cuál es el problema de estos modelos? Bueno, lo terminamos de entrenar. ¿Y qué pasa? ¿Ya está? Se olvida de todo el resto. Si yo lo quiero, o sea, hay una cosa que se llama ajuste fino, pero también se llama continual training. Y eso es agarrar el modelo como es, el modelo base, no el modelo fine tune, el modelo base, y continuar entrenándolo con nuevos tokens. ¿Por qué? Porque en el futuro tenemos nuevos tokens. ¿Y qué significa nuevos tokens? Y capaz que tenemos tokens en español, ¿no? Acá esto, ya lo dijimos, lo entrenaron con 2 trillones de tokens, que es lo mismo que Llama. O sea, este modelo es mucho mejor que Llama, pero entrenado con la misma cantidad de data. O sea que la data es mucho mejor. Entonces, si en el futuro yo tengo, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España, agarra y dice, es en nuestro interés nacional, soberano, etcétera, tener el mejor modelo español y bla, 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 bla. Vamos a liberar todos los libros que se escribieron antes del 1800, completamente libres, open source, etcétera. Bueno, vamos a usar ese entrenamiento para, esa información para entrenar un modelo. Bueno, poner que es 1 trillón de tokens en español. Entonces, lo que tendrían que hacer es agarrar este modelo, que si lo ven acá, esta es la pérdida de entrenamiento, ¿no? Nosotros queremos que este número sea lo más bajo posible. Si se fijan, en 2000 cortaron el entrenamiento, pero esto seguía bajando, ¿no? O sea, esto sigue bajando, o sea, lo podrían haber continuado entrenando. Entonces, tranquilamente lo que pueden hacer es agarran este modelo que lo frenaron en 2 trillones, le meten 1 trillón más de datos en español solamente y continúan entrenando, ¿no? Por eso es importante esto que tenemos acá, ¿no? Y con eso simplemente les paso obviamente todo esto se los voy a poner los links en el chat. Acá hay una conversación hermosa que se está dando en todo esto. Acá nos dice, fíjense que como usaron la misma cantidad de data que Llama, que Meta, ¿no? Se nota como la mezcla, o sea, la mix que se hizo de información y código fue bastante mala, ¿no? Y acá se da toda una conversación, está hermosa de cómo se hacen los datasets, etc. Les dejo también acá, esta persona se armó hasta un Google Drive donde está hablando de todo esto, ¿no? Lo tenemos acá y nos habla de la información de la data. Esto está bastante bueno, o sea, nos pone hasta es la data, ¿no? Eso es lo importante, no es tanto el modelo, la arquitectura, etcétera, es la data, es lo más importante, ¿no? Y acá tenemos un poquito por qué les va bien a algunos, no les va bien a otros, etc. Data es the spice, ¿no? Es el coso. Y les quiero mostrar qué significa esto en la vida real, porque estamos hablando de, bueno, la data, ¿viste? Di el ejemplo ese de España, pero acá tienen un ejemplo de Polonia, por ejemplo. Entonces, acá esto es un Speaklish, es un esfuerzo polaco, donde están juntando por lo menos 1 TB de datos conteniendo diversos textos en polaco, ¿no? Acá pueden ver cuántos documentos se agregan por mes y cuántos
dónde están básicamente de su objetivo. Están al 85%, 82% de lograr su objetivo. Y acá también tienen la data. ¿Cuál es la categoría? Internet, académico, prosa, diálogo, legales, etc. Así es como se arma un dataset, ¿no? Si fuéramos, se pueden imaginar, si estamos en Latinoamérica y quisiéramos hacer lo mismo, bueno, esto es un ejemplo de cómo debería hacerse, ¿no? De nuevo, es importante, todas estas cosas que ven acá, deduplicación, o sea, son muchas cosas que se tienen que hacer. Información libre, después hay que deduplicarla, después hay que identificar el idioma, hay que ver la licencia, si puedes usarlo o no, si tiene copyright o no. Y después de todo eso es donde empezás a preparar tu dataset. Y una vez que lo tenés, ahí sí podés decir, mira, ¿por qué no agarramos este modelo, ¿no? Y lo continuamos entrenando desde acá, ¿no? Y ya usamos usamos un modelo que quizás le salió millones de dólares hacer llegar al entrenamiento hasta ese punto, pero continuar el entrenamiento es mucho más económico. Así que con eso les agradezco una vez más por estar ahí atrás, del otro lado de la pantalla. Les pido disculpas, siempre me voy a la mierda con los videos, se me hacen larguísimos. Es que me gusta mucho este tipo de cosas, me gusta ir bien al detalle, me parece que está bueno charlarlo, que se arme discusión sobre estas cosas y también explorar un poco qué es lo que están haciendo otros países con todo esto, porque siempre todo lo que hablamos son cosas que salen en Estados Unidos y para mí esto es demasiado importante para que quede en un solo país, así que me parece importante ver qué están haciendo en otros lugares. Así que les mando un abrazo muy grande y chau chau.